bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre Sendero Luminoso, movimientos terroristas, capítulo 2, Sendero Luminoso, segunda parte. Bueno, este es parte del primer capítulo de esta sección de videos que hemos abierto, que está dedicada a hablar sobre los movimientos terroristas de diferentes naciones. En próximos videos vamos a estar hablando de Alfaro Vive Carajo, de los Tupamaros, de las guerrillas sandinistas y de otros movimientos que aparecieron durante estas épocas. Pero he decidido empezar primero por mi país, así que vamos a hablar sobre las primeras acciones de Sendero Luminoso. Cabe precisar de que ya hice un video contando los orígenes de Sendero Luminoso, las ideologías de su líder, cómo surge este movimiento terrorista, los viajes que realizó Abimael Guzmán a la China maoísta entre 1965 y 1967. Así que, diciendo todo esto, comencemos con el video. Primeras acciones de Sendero Luminoso. Como ya habíamos dicho, Sendero Luminoso hace su primera aparición en Chuschi, localidad de Ayacucho, quemando ánforas electorales. Esto ocurrió el 17 de mayo de 1980. Era un aviso al futuro presidente del Perú. Todos recordarán de que esas elecciones las gana Fernando Belaúnde Terry, que empezaba su segundo mandato con muchos problemas, porque se estaba viniendo el terrorismo. Todavía la guerra no estaba declarada. Para eso va a pasar todavía un tiempo, pero ya Sendero Luminoso comenzaba a aparecer con pequeños atentados a locales o a centros públicos. Y formalmente el problema inicia el mismo día de las elecciones, el 17 de mayo de 1980. Un grupo de senderistas entraron y quemaron ánforas electorales en la localidad de Chuschi, el 17 de mayo de 1980. Sendero Luminoso de esa manera hacía su primera aparición, pero como dato adicional, esta primera aparición en el pueblo de Chuschi pasó prácticamente desapercibida por el Estado. Ignoraron completamente este incidente que pasó en la localidad de Chuschi. Y esto es algo por lo que se va a ver caracterizado el gobierno de Belaúnde. El gobierno de Belaúnde va a minimizar prácticamente a Sendero Luminoso los primeros años, entre 1980 y 1982. Belaúnde prácticamente va a minimizar, va a subestimar a Sendero Luminoso, diciendo que eran un grupo pequeño, un grupo reducido, que no tenía importancia. E incluso José de la Jara Ureta, también ministro del gobierno de Belaúnde de aquella época, también minimizó de alguna manera este movimiento terrorista. O sea, los primeros años, Sendero Luminoso, cuando aparece en los primeros años, es prácticamente subestimado por el gobierno, a tal punto de que manda a la policía a enfrentar este movimiento subversivo. Y esto trajo una consecuencia grave, porque Sendero Luminoso, entre 1980, cuando inicia la guerra, y fines de 1982, logra ganar un gran terreno en los pueblos de las alturas peruanas. En el núcleo, en el centro de todo, que era Ayacucho, Sendero Luminoso logra ganar un amplio terreno, debido a que logra expulsar a las autoridades, ¿no? A las autoridades, llámese pues policías y comuneros que también estaban con los policías, alcaldes, logran expulsar a toda autoridad que estaba con el Estado para poder batir el campo. ¿Qué era batir el campo? Abimael Guzmán, cuando inicia su guerra, la guerra de Guzmán estaba inspirada en la táctica maoísta que había aplicado Mao Zedong durante su guerra revolucionaria en China. Y ellos habían los senderistas en su ideología pensaban de que la mejor manera para llegar al éxito, o sea, para llegar al poder, era hacerlo al estilo maoísta, es decir, del campo a la ciudad. De esa manera, Abimael Guzmán comenzaba las primeras acciones con Sendero Luminoso, con el
con la estrategia de llegar del campo a la ciudad. Es por eso que para Sendero Luminoso el sector rural, el sector agrario era fundamental para poder llegar al éxito según la ideología de Abimael Guzmán y de Sendero Luminoso, ¿no? Para ellos era fundamental mantener el campo porque era el fuerte, por supuestamente porque la guerra se iba a ganar del campo a la ciudad. Es por eso que para los senderistas era importantísimo mantener el sector rural, era su fuerte. Pero eso también va a convertirse en algo que va a jugar en contra de Sendero Luminoso y vamos a explicarlo más adelante. Bueno, como dije, el Estado peruano en un inicio subestima a Sendero Luminoso a tal punto de que el gobierno de Belaúnde manda a la policía porque no consideraba pues a Sendero Luminoso un problema mayor. O sea, no sabía la magnitud del problema. De acuerdo, formalmente el problema para Belaúnde empezó el mismo día de las elecciones, con la quema de las ánforas electorales en Chuschi. Pero Belaúnde cuando asume el poder minimiza a Sendero Luminoso. Para él, Sendero Luminoso era una guerrilla de menor proporción, que no tenía pues era pequeño, no reducido, y por eso lo mejor para Belaúnde era que la policía combata a este movimiento subversivo. Pero eso pues fue un grave error que cometió Belaúnde, ¿no? Porque en realidad Sendero Luminoso va a lograr vencer a la policía en el año 1982. Es por eso que entra el ejército. El ejército entra porque ya la policía había sido desplazada completamente de los sectores que protegía. Pequeñas comisarías en pueblos de las alturas peruanas, asesinatos en algunas comisarías, se producen algunos atentados como en Tambo, ¿no? Hay un asesinato ahí en una comisaría, un grupo de senderistas ataca a la comisaría en ese lugar y asesinan dentro de los muertos hay un padre y un recién nacido, ¿no? Un padre de familia y un recién nacido de 9 meses, son asesinados en ese atentado. O sea, la policía prácticamente es derrotada por Sendero Luminoso y es por eso que Sendero logra un amplio dominio en lo que era la zona de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Sendero Luminoso logra dominar toda esa zona y es por eso que esa zona se convierte en una zona roja. Principalmente Ayacucho, que era el núcleo de todo. Ya recordemos que Sendero Luminoso tenía su base de operaciones en Ayacucho. Ayacucho se va a declarar en el estado de emergencia. Y eso ocurre porque Sendero logra ganarle a la policía. Y es por eso también que en diciembre de 1982 entra el ejército. ¿Por qué? Porque ya el problema era mayor. Sendero había expulsado prácticamente a las autoridades y había logrado ganar un terreno bastante favorable al inicio de su guerra, ¿no? Al inicio de su guerra contra el Estado. Bueno, como se dice vamos a leer aquí, el 17 de mayo de 1980, en la localidad de Chuschi, Sendero Luminoso hace su aparición quemando ánforas electorales. Era el inicio del terror, pero primero pasó desapercibido. Claro, como vuelvo y repito, ¿no? Este atentado prácticamente pasó desapercibido. El ministro de la época, José Lajara Ureta, dijo de que puede ser un acto terrorista pequeño, no tenía una gran, no tuvo una gran llegada. No se sabía aún la magnitud del problema. Y eso prácticamente en los primeros años, entre 1980 y 1981, este problema de los movimientos subversivos eran prácticamente desapercibidos, ¿no? No tenían importancia. En Lima, Lima prácticamente en los primeros años vivió de espaldas al terrorismo, ¿no? Los que más sufrieron fueron los pueblos de las provincias, Ayacucho, en Huancavelica, ¿no? Y eso demuestra también lo que estaba pasando en el Perú en aquella época, ¿no? O sea, Lima en los primeros años del terrorismo vivió a espaldas del problema. Ya después van a comenzar los problemas con los carros bomba, los asesinatos masivos y todo eso, ¿no? Pero eso ya viene más adelante. Bueno, el 13 de junio de 1980, partidarios de Sendero Luminoso, camuflados en medio de una protesta popular, quemaron la municipalidad de San Martín de Porres, esto en Lima. Además, repartieron panfletos donde se decía que Sendero Luminoso comenzaba su guerra contra el Estado. Esto era un aviso ya, porque Sendero Luminoso estaba aplicando su
ideología, o sea, llevar la guerra del campo a la ciudad, como lo decía pues la ideología maoísta. Y es así como en diciembre de 1980, el 26 de diciembre de 1980, la ciudad de Lima apareció con perros colgados en los postes. En una avenida había perros colgados de los postes con una frase: Deng Xiaoping, hijo de perra. Con este mensaje, Guzmán quería enviarle un mensaje a China, diciendo de que en el Perú se iba a prender el nuevo foco de la revolución, bueno, la revolución que él profesaba, ¿no? Y por eso hace esto, ¿no? Y esto es un incidente muy conocido en la época del terrorismo. Esto ocurrió el 26 de diciembre de 1980. Aparecen perros colgados en la ciudad de Lima, ¿no? Estos perros llevaban letreros que llevaban frases, ¿no? Como la que acabo de mencionar, Deng Xiaoping, que era un mensaje para China y también un llamado de atención para el Estado, para que preste atención a lo que estaba pasando en el interior. Pero el Estado todavía minimizaba la situación. Belaúnde va a dar un decreto, ¿no? Donde va a mandar a la policía a que combata este movimiento subversivo, porque Belaúnde, como vuelvo a repetir, era un presidente o fue un presidente que minimizó la situación. Para Belaúnde, esta situación, este problema no era meritorio para que entre el ejército, pero al final todos sabemos que va a tener que ingresar las Fuerzas Armadas, porque la policía va a hacer un trabajo, vamos a decirlo así, mediocre, no va a tener éxito, van a ser fácilmente desplazados por los senderistas, y al final de 1982 el ejército va a tener que intervenir. Además, recordemos que Belaúnde también había minimizado y subestimado a Sendero Luminoso. Para él, Sendero Luminoso no era un problema mayúsculo, sino que era un problema menor, un cuantos grupos de guerrilleros que están haciendo algunos problemas en el interior del país y nada más. Y por cierto, en el año 1981 el Perú tenía un problema limítrofe con el Ecuador, recordemos el conflicto de Falso Paquicha. Entonces el ejército también estaba más ocupado en defender el área limítrofe del país. No, no estaban tan preocupados en lo que estaba pasando con Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque para el ejército lo más primordial era defender pues los límites, las fronteras en el Perú, pues las fronteras con otros países. Y en el año 1981 el ejército estaba pues ocupado con un conflicto limítrofe que ocurre con el Ecuador, el llamado conflicto del Falso Paquicha, ocurrido en 1981. Entonces el ejército todavía no ingresa. El ejército recién va a ingresar en diciembre de 1982. Belaúnde va a hacer ingresar primero a la policía para que combata a Sendero Luminoso, este movimiento subversivo. De esa manera se comienzan a crear pequeños puestos policiales en algunos pueblos de las alturas. Se comienzan a poner autoridades para que controlen todo el área, pero estas autoridades van a ser derrotadas por los senderistas. El Sendero Luminoso, batiendo el campo, logra hacer retroceder a la policía y a las autoridades que estaban con el Estado. Con su táctica, como dice Aquino, batir el campo. Aquí Sendero Luminoso prácticamente va a ganar esta primera fase de la guerra porque va a expulsar a los policías. Va a lograr expulsar a las autoridades que estaban con el Estado. Y de esa manera, pues, hay un primer momento en el que parece que ya todo para la policía estuvo perdido, ¿no? Porque prácticamente ingresó la Guardia Civil, ¿no? Entró un comando especial de la Guardia Civil y entró además la Guardia Republicana para hacerle frente a Sendero Luminoso. Pero estas autoridades van a ser retiradas, van a retroceder y va a llegar un punto en que ya Sendero Luminoso va a tener el espacio abierto ya para que ingresen con fuerza a las localidades y a las poblaciones. Así fue el fracaso de la policía los 2 años y medio que estuvo al mando de las operaciones, ¿no? Entre 1980 y 1982. Ya después va a ingresar el ejército, ¿no? Y ya para fines de 1982, comienzos de 1983, se declara estado de emergencia en Ayacucho,
¿no? En Lima, 3 senderistas entraron al edificio de Radio La Crónica con el objetivo de hacer una proclama, diciendo que había iniciado la guerra contra el Estado. Al mismo tiempo, en Ayacucho, un grupo de senderistas atacaron un puesto policial de Tambo, el puesto policial de Tambo, donde murieron un bebé de 9 meses y su padre. Este atentado llamó la atención de la prensa y otras autoridades. Aquí ya comenzaba a llamar la atención pues de la prensa de la capital. Pero ahí todavía no ven el Sendero como un problema mayor, ¿no? Belaúnde pues seguía confiando en la policía, pero la policía en realidad estaba siendo vencida. Y también Belaúnde va a comenzar a negarse a que entre el ejército, ¿no? En este momento ya Belaúnde no quiere que entre el ejército en un primer momento no quiere que ingrese el ejército. Pero ya se sabía ya en el fondo de que tarde o temprano van a tener que ingresar las Fuerzas Armadas, porque ya la situación era insostenible. Sendero Luminoso atacaba comisarías, lograba despojar a los policías, lograba desalojarlos incluso, aplicando el terror, ¿no? Y todo esto ocurría en 2 años y medio cuando la policía estuvo ahí. Y ocurre pues una fuga de una cárcel en Huamanga, en Ayacucho. Un grupo de senderistas logra escapar y después va a ocurrir un incidente. Por cierto, en esa fuga que se da en la cárcel de Huamanga, estuvo también presente Edith Lagos, una lideresa de Sendero Luminoso que después va a morir combatiendo a la Guardia Republicana y a las autoridades peruanas. Edith Lagos era una lideresa dentro de Sendero Luminoso, pertenecía a lo que era el comité permanente, y ella va a liderar lo que es el atentado en Vilcashuamán. En Vilcashuamán va a estar presente Edith Lagos. De hecho, Edith Lagos va a morir en uno de estos enfrentamientos, ¿no? Y cabe precisar, por cierto, de que un día antes, Fernando Belaúnde Terry, antes del atentado, había estado presente en la localidad, pasando revista a las tropas que estaban a las fuerzas que estaban en Vilcashuamán, ¿no? A las autoridades de Vilcashuamán. Él pasó revista a todo ese grupo, y después Sendero Luminoso va a atacar este puesto y va a lograr vamos a decir, una victoria que fue bastante para el sector popular de Sendero Luminoso. O sea, para la publicidad senderista, la victoria en Vilcashuamán significó algo grande y un mito también para ellos, porque muere su lideresa Edith Lagos. En un enfrentamiento con la Guardia Republicana muere esta lideresa senderista. Bueno, ya, en 1982, en diciembre, ingresan las Fuerzas Armadas. Esto ocurre porque ya la policía para ese año había sido derrotada. Para 1982, ya para fines de 1982, la policía había sido derrotada por Sendero Luminoso. Sendero había logrado ganar mucho terreno y ahora era tiempo de ya llamar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ya ingresa el ejército ingresa en diciembre de 1982, y aquí va a iniciar la etapa más cruel quizá de la guerra. Va a ser una guerra fratricida, va a ser un conflicto aquí lleno de masacres, arrasamientos, asesinatos masivos, tanto de Sendero como del ejército. Van a haber algunos abusos de autoridad, y esta va a ser la etapa más dura de la guerra. Esto se va a dar entre 1982 y 1985. Esta etapa va a durar de 1982 a 1985. Va a ser la etapa más dura y cruel de la guerra por los arrasamientos y por el abuso de autoridad que va a cometerse en algunos pueblos también, ¿no? Van a haber arrasamientos, asesinatos, tanto de senderistas como de militares, que van a cometer abusos, algunos excesos, y se van a pasar de la raya también en algunas ocasiones, ¿no? Las más conocidas pues van a ser en Uchurajay, ¿no? Donde un grupo de 8 periodistas son asesinados por una de las rondas campesinas del lugar. ¿Por qué son asesinados estos 8 periodistas en esta localidad? Porque resulta de que unos pobladores habían asesinado a un senderista, habían matado a un senderista que estaba batiendo el campo. Y los pobladores del pueblo de Iquicha
vieron llegar a estos 8 periodistas, bueno, ellos no sabían que eran periodistas, obviamente, vieron llegar a estos 8 periodistas y ellos pensaban de que estos periodistas eran un comando de Sendero Luminoso, eran un grupo de senderistas que venían a cobrar represalia por lo que le había pasado pues a este senderista que había muerto batiendo el campo. Los pobladores, en su ignorancia, pensaban de que este grupo de 8 personas eran senderistas que venían a cobrarse lo que le había pasado a su, bueno, vamos a decir camarada, ¿no? Lo que le había pasado al miembro de su grupo, ¿no? Porque pues habían matado a este senderista cuando se encontraba batiendo el campo y entonces este grupo de campesinos asesinó a los periodistas. Luego este incidente sí llegó hasta Lima, incluso la prensa en Lima, la ciudad de Lima se quedó impresionada por este atentado que ocurrió, este incidente. Esto fue un accidente, la verdad, ¿no? Estos periodistas fueron asesinados de forma accidental porque los pobladores en su ignorancia pensaban de que este grupo de personas eran terroristas, eran senderistas, pero en realidad se equivocaron, asesinaron a 8 periodistas en la localidad de Uchurajay. Y prácticamente Uchurajay después va a ser arrasada. Va a llegar una expedición de Sendero Luminoso, va a arrasar el pueblo completamente. O sea, Uchurajay prácticamente fue una carnicería, desapareció por completo. Es cierto, después algunos sobrevivientes de Uchurajay van a tratar de rearmar el pueblo, pero en su mayoría Uchurajay fue una masacre completa, ¿no? Una carnicería completamente. Desapareció prácticamente el pueblo de Uchurajay por algunas atentados senderistas y de uno que otro también del ejército, porque esa etapa fue la más cruda de la guerra, la más cruel. Entonces el pueblo ayacuchano para esta etapa se encontraba entre dos fuegos, se encontraba metido entre dos fuegos. Y los más afectados, como siempre en este conflicto, era la población que pagaba los platos rotos y también era los jóvenes, porque muchos jóvenes en esta época tuvieron que ir a servir obligatoriamente para enfrentarse en esta guerra fratricida al grupo subversivo Sendero Luminoso. Y es así como se comienzan los asesinatos masivos de Sendero y tanto del ejército como de Sendero, eh, donde se van a producir pues arrasamientos, porque van a haber algunos pueblos que van a estar con Sendero, otros pueblos van a estar con el ejército, o sea, pero no directamente el pueblo va a estar con Sendero, sino que habían un grupo de comuneros, algunos líderes de pueblos que tenían algún apego a las ideas de Sendero y entonces apoyaban de alguna manera a los senderistas y entonces se va a haber una división dentro de esta guerra y van a cometerse arrasamientos en distintos pueblos de Ayacucho principalmente, ¿no? Tenemos Lucanamarca, ¿no? Un atentado de Lucanamarca. El ejército también tiene, ¿no? Por supuesto, Cayara, ¿no? Este atentado que lideró el ejército en Cayara, también una masacre, también la que lideró el ejército. Sendero, pues Lucanamarca es la más conocida, Uchurajay. Hay varias en realidad, pero solamente los vamos a mencionar las más conocidas, ¿no? Lucanamarca y Uchurajay. Ambos, tanto Lucanamarca como Uchurajay, fueron perpetuados por Sendero Luminoso, mientras que Cayara fue un atentado, bueno, fue algo que cometió el ejército, no fue un arrasamiento que cometió el ejército. ¿Por qué? Porque va a comenzar a haber una división, porque van a haber algunos pueblos que van a estar con el ejército, otros pueblos que van a estar pues pegados a Sendero Luminoso. Y bueno, como siempre, los más afectados, los jóvenes de esa generación fueron los más afectados, ¿no? Porque tuvieron que ir a servir en esa guerra fratricida. Además fue la generación pues también de los carros bomba, de los asesinatos, de los apagones, ¿no? Derribaban las torres, apagones, los mecheros. Entonces era el terrorismo en realidad marcó a toda una generación, ¿no? La famosa generación cochebomba, como diría un historiador. Eh, entonces ese era el problema, ese era el contexto en el que se estaba enfrentando entre 1982 y 1985. Cuando entra el ejército, finales de 1982, ¿cuál era el problema en realidad? A ver, vamos a explicar, ¿cuál era el problema? A ver, cuando entra el ejército,
finales de 1982, comienzo de 1983, el número de muertos, de fallecidos, crece impresionantemente. Se dispara el número de fallecidos cuando ingresa el ejército a combatir, eh, cuando ingresan a combatir al movimiento subversivo de Sendero Luminoso. ¿Por qué se dispara? Porque el ejército peruano, llevaba manuales. Bueno, el oficial tenía un manual, pero esos manuales eran manuales atrasados. ¿Por qué? Porque esos manuales que les daban a los oficiales para que ellos aplicaran esta guerra, eran manuales atrasados en el sentido de que esos manuales de combate estaban inspirados en los años 60, en la experiencia que había tenido el ejército combatiendo a las guerrillas del MIR, ¿no?, que las lideró Luis de la Puente Uceda, y las guerrillas del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, de tal manera que el ejército en realidad cuando ingresó no sabía lo que se enfrentaba. ¿Por qué? Porque el problema, la diferencia entre el MIR y el Sendero Luminoso en los 80, ¿no? El MIR fue una guerrilla que apareció, pero fue una guerrilla efímera, o sea, no duró casi nada. Entre el 64 y 65, Luis de la Puente Uceda fue abatido por el ejército en 1965. Y bueno, el MIR, el ELN, pues peor, pasó prácticamente desapercibido, nadie se acuerda de esas guerrillas, pero en realidad esas guerrillas, el MIR y el ELN, eran guerrillas clásicas, porque ellos vestían uniforme, eh, tenían comandantes, ¿no?, que estaban a las afueras de los pueblos, tenían campamentos y además se enfrentaban directamente a las autoridades. Ellos no se camuflaban, ellos no andaban infiltrados dentro de la población, sino que ellos tenían uniformes, tenían campamentos, enfrentaban a los policías, a los militares, y eso era lo que diferenciaba a Sendero Luminoso de las guerrillas del MIR. Las guerrillas del MIR eran guerrillas clásicas, con uniforme, con campamento, con un respectivo comandante, mientras pues que Sendero Luminoso no tenía nada de esto. Sendero Luminoso no tenía uniformes, no tenía campamentos. Entonces cuando llega el ejército está confundido, no sabe a lo que se enfrenta, porque el manual que ellos tenían era un manual atrasado prácticamente, ¿no? Porque ellos seguían combatiendo como lo habían hecho en la década del 60, con su experiencia en las guerrillas del MIR y el ELN. Esto ocasionó que se cometieran arrasamientos en muchos lugares y que se cometieran también abusos de autoridad en muchas ocasiones, tanto de militares como de policías. Van a haber asesinatos masivos de personas que no directamente eran senderistas, pero que eran sospechosas de serlo, y estas personas pues eran asesinadas, eran torturadas en muchas ocasiones. O sea, fue una etapa, por eso digo que es la etapa más cruda y cruel de la guerra, ¿no? Arrestos, se producen masacres, tanto de Sendero como del ejército, y entonces se convierte en una guerra sangrienta, y la población ya se estaba cansando de Sendero, ¿no? Y por eso se cometen muchos arrasamientos. Tenemos varios, ¿no? El Sendero Luminoso tiene Uchurajay, Lucanamarca, el ejército también, ¿no? Cayara es uno de los más conocidos, tiene varias, pero solo estamos mencionando algunas. Y así fue como se pone esta guerra entre 1982 y 1985. Ya para el 85 ya comienza a bajar el número de muertos, ¿no? El número de fallecidos en las provincias comienza a bajar, comienza a disminuir, principalmente porque el ejército ya se da cuenta de que su estrategia no está funcionando correctamente, cambian de estrategia. Y esto coincide también con el gobierno de Alan García, uno de los peores gobiernos que tuvo el Perú, ¿no? Inflación, largas colas, los apagones. En el gobierno de Alan García se intensifica el terrorismo y además aparece otro movimiento, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, conocido como el MRTA, fundado por Víctor Polay Campos en 1982, hizo su aparición en 1984 mediante una aparición televisiva, y después
hicieron su aparición en 1985 en la municipalidad de Villa El Salvador. Allí aparece por primera vez el movimiento revolucionario Tupac Amaru, en un momento en el que la guerra para Sendero se estaba tornando ya difícil. ¿Por qué? Porque la población ya comienza a rechazar a Sendero. La población campesina se está hartando de esto, ya está cansada de que se sigan cometiendo abusos, asesinatos masivos, y entonces va a comenzar pues una guerra entre las rondas campesinas con Sendero Luminoso. Van a darse muchas cosas, muchos abusos en esta etapa de la guerra. No fue la etapa más sangrienta de la guerra, fue la que ocurrió entre 1982 y 1985. Ya después viene el gobierno de Alan García. Con este gobierno se intensifica el terrorismo, se intensifican los atentados, comienzan los carros bomba, los apagones y también por supuesto la crisis, ¿no? O sea, el Perú en los 80 prácticamente, los años 80 en el Perú fueron catastróficos. Además, en esa época ya también se estaban dando algunos, varios, no solamente en el Perú, por ejemplo, en Colombia se estaban enfrentando a las FARC y al movimiento 19 de abril, el M19. En Ecuador, Alfaro Vive Carajo. Entonces era una época de movimientos subversivos. Fue una época de movimientos subversivos, una época que marcó a una generación, no solo a la peruana, sino también a nivel continental, a nivel sudamericano. Esta etapa de conflictos internos también se vivió en otros países como Colombia, por ejemplo, donde se enfrentan las FARC con el Estado, el M19, que incluso toma el Palacio de Justicia en Colombia, ¿no? En 1985. Las guerrillas de Alfaro Vive Carajo en Ecuador. Entonces fue una época marcada por los movimientos subversivos en distintos países, ¿no? La década del 80 para el Perú fue la peor época de su historia, definitivamente, ¿no? Asesinatos, grupos subversivos, carros bomba, apagones, crisis económica. Lo peor vino con el gobierno de Alan García, crisis económica, hiperinflación, también largas colas, migraciones. Varios peruanos terminaron yéndose del país por la crisis económica, y entonces fue una de las peores épocas que tuvo el Perú, definitivamente, junto con la Guerra del Pacífico. Quizás fue la etapa más nefasta que tuvo el Perú, en la época del terrorismo. Y nuevamente, esta etapa de la historia peruana, el terrorismo, marcó el fracaso del Perú como una nación independiente, ¿no? O sea, para mí, y ya sacando una conclusión, el Perú tiene dos etapas en las cuales marcó su fracaso como nación independiente. Una fue la Guerra del Pacífico, que ocurrió entre 1879 y 1883, y la otra fue el terrorismo. El terrorismo en el Perú marcó a una generación y también marcó el fracaso del Perú en el siglo XX. Marcó el fracaso del Perú como nación independiente también. Y la Guerra del Pacífico, por otro lado, marcó también el fracaso del Perú como nación en el siglo XIX. Curiosamente, estos eventos solo tienen 100 años de diferencia, ¿no? Tanto la Guerra del Pacífico como la época del terrorismo solo tienen 100 años de diferencia. Allí tal vez tendremos una coincidencia, ¿no? La llamada generación de los 100 años, como yo le llamo. Tal vez hagamos un video de la llamada generación de los 100 años, que tal vez lo hagamos, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Y bueno, como vuelvo a decir nuevamente, ¿no? En 1985, el presidente Fernando Belaúnde Terry acaba su mandato, entra Alan García para el periodo 1985-1990, y va a empezar otro nuevo movimiento subversivo. Aparece en el año 1985 otro grupo subversivo dispuesto a tomar el poder por las armas, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, o conocido como el MRTA. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Del MRTA vamos a hablar en el próximo video,
Y vamos a hablar en el próximo video también de la caída de Sendero Luminoso, de la captura del siglo y de la toma de la embajada de Japón. Asimismo, vamos a hablar de los grupos paramilitares que aparecieron en el Perú para combatir supuestamente al terrorismo, como lo fueron el Grupo Colina y otra serie de grupos paramilitares que aparecieron por esa misma época, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Cuídense.